Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 36 minutos y como siempre a esta hora del día, este día de la semana, estamos junto al economista Andrés Solimano para hablar de distintos temas que tienen que ver con la economía, pero de nuestra sociedad en general. Andrés, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, buenos días, gusto de verlo. No, igualmente, Andrés, gusto tenerlo acá otra vez en Radio Análisis y para hablar respecto de un tema bueno, fuimos comentando durante todo este año de campaña que hubo en Argentina presidencial. Vivimos ya la segunda vuelta este fin de semana y con este triunfo de Javier Milei que genera muchas preguntas respecto de lo que pueda pasar en el vecino país en distintas materias. ¿Qué le pareció el resultado que se vio este fin de semana ahí en la segunda vuelta trasandina, Andrés? Bueno, un poco sorprendente la diferencia a favor de Javier Milei, ¿no es cierto? Número redondo, 56% versus 44% de Sergio Massa. Para una persona que es nuevo en política argentina, ¿no es cierto? Que sin trayectoria política anterior, sin un partido político estructurado, eh, una persona que un poco, me da la impresión, fue fabricado por los medios de comunicación como una alternativa que pudiera movilizar a la población argentina que está viviendo una situación difícil por la alta inflación, por, que cierto cansancio con las administraciones anteriores, una situación medio un poco de desesperanza, en que han buscado y han elegido una especie de líder pseudo-mesiánico que con algunas recetas ultra privatizadoras, ultra neoliberales, promete resolver todos los problemas estructurales de la Argentina, que no solo vienen del gobierno saliente, sino que vienen de décadas y décadas de funcionamiento de la sociedad y de la economía argentina. Entonces, un poco sorprendido de cómo puede movilizar a la gente un discurso bastante extremo, creo yo, y poco realista. Sí, cuando uno, bueno, seguía las transmisiones televisivas de los distintos medios argentinos y escuchaba a quienes se encontraban celebrando en las calles cuando se le preguntaba por qué había votado por Javier Milei, habían algunos temas que se repetían. Uno, el hecho que tanto el kirchnerismo, en este caso, como la oposición representada en el macrismo, habían fracasado en la administración del Estado, particularmente en materias económicas. También respecto de la corrupción también que ellos sostienen ha existido y ha imperado durante el último tiempo en el país. Pero efectivamente lo que a uno le llama la atención es que ese descontento, que puede ser incluso comprensible respecto de distintas administraciones del Estado, se traduzca en el apoyo a un personaje del cual no existe ningún tipo de certeza ni ninguna señal de que efectivamente pueda cumplir con todo lo que prometió y en ese sentido el riesgo de que finalmente la situación política y social en Argentina derive en algo peor es bastante real. ¿Qué puede pasar allá en Argentina, Andrés? Porque efectivamente, si es que Javier Milei pretende imponer todo lo que prometió, va a toparse necesariamente con una resistencia importante en el Congreso, de la sociedad civil, los sindicatos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay mucha viabilidad de que eso se pueda llevar a cabo. Claro, dos o tres cosas. Uno, como usted señala, y el mismo presidente electo, Milei, lo ha reiterado, su programa es muy radical. Radical no del Partido Radical, sino que del radicalismo del contenido de su propuesta. Eh, eh, un ajuste a fondo del Estado argentino, un proceso de reducción de gasto público que
por lo que sea, yo he leído en la declaración del mismo Milei, estaría dando órdenes de suspender todas las obras públicas, o sea, todo proyecto de construcción de carreteras, caminos, escuelas, hospitales, se suspendería y se licitaría al sector privado. Bueno, en Chile, que somos campeones de licitaciones al sector privado, sabemos que eso toma tiempo, no es llegar y que la obra un día jueves deja de ser hecha por el Estado y el día viernes parte por el sector privado. Si se hace bien, toma un cierto tiempo, hay que evaluar propuestas, precios, etcétera. Y dejaría a una cantidad de obras públicas no rentables paralizadas, ¿no es cierto? Escuché la entrevista a Tilio Borón y hacía unos ejemplos muy ilustrativos al respecto. También propone la privatización, por ejemplo, de YPF, Yacimientos Petroleros Federales Fiscales de Argentina, perdón, que fue estatizada hace una década y ahora la quiere privatizar. Quiere privatizar los medios de comunicación públicos, que es muy peligroso ideológicamente porque los va a poner probablemente, dado su orientación ideológica, en una dirección compleja. La televisión pública, Radio Nacional, Agencia de Noticias Telam, etcétera. Va a derogar la ley de alquileres. Tiene ya designada una persona que sería Emilio Campo, que escribió un libro sobre la dolarización, que lo designaría presidente del Banco Central argentino para cerrarlo. Crearía el Ministerio del Capital Humano, eh, que sería la señora Sandra Petrovelo, la ministra, que absorbería trabajo, educación, salud y desarrollo social en un solo ministerio. Entregaría Aerolíneas Argentinas a sus empleados. Probablemente después los empleados va a ser vendida a algún grupo económico. Y le agrega de que él está dispuesto a hacer represión social, ¿sí? Porque los periodistas le han preguntado, bueno, y si la gente sale a la calle y- y protesta, entonces él dice, bueno, ahí van a tener que atenerse a sus consecuencias. Entonces, es un programa que requeriría no tienen mayoría en el Congreso, tendría que gobernar con esto, ellos tienen decretos de necesidad y urgencia, que se llama, que una cierta cantidad de medidas se puede tomar por decreto. Entonces, uno analiza el contenido de esas medidas y son muy costosas porque es despedir gente en el sector público, que tiene sindicatos fuertes en Argentina. eh, Van a subir los precios probablemente del transporte público. Él quiere empezar a cobrar por las universidades, que son las públicas gratuitas en Argentina. Eh, bueno, cosas que los argentinos no están acostumbrados. Entonces, vamos a ver cómo reaccionan. Claro, el problema es que es un señor sin mayor experiencia política, muy inspirado ideológicamente en la enseñanza del pensador austríaco Friedrich von Hayek, a- eh, fue amigo de Olivera Salazar en Portugal, un líder autoritario, dictatorial, fue cercano a Pinochet en Chile, pero se vende como que es la libertad, el pensador de la libertad. Un cóctel complicado, Claudio. Ujú. André, esta famosa dolarización, ¿qué futuro le ve? A ver, el problema de la dolarización significaría comprar toda la oferta monetaria en pesos y canjearla por dólares. Entonces, los billetes y circulación en pesos argentinos, la gente iría al Banco Central y los cambiaría por dólares. Los bancos tienen depósitos en pesos, préstamos en pesos, eh, etcétera. También habría que hacer un canje, pero para canjearlo hay que entregar dólares y lo entregaría el Banco Central. Y no tiene muchos dólares el Banco Central, tiene muy poco, porque se ha quedado bastante sin dólares el Banco Central. La población argentina tiene más dólares, pero el Banco Central no. Dependería crucialmente del FMI, Fondo Monetario Internacional.
Entonces, si se dolariza, tendría que ser un tipo de cambio muy depreciado. El tipo de cambio ahora subió un poco, ¿ah? Después de la elección, está alrededor de 1055, el llamado dólar blue, que el paralelo del oficial está entre 350 y 370. Eh, entonces habría una especie de maxi devaluación del dólar oficial en Argentina y con el consiguiente aumento de la inflación y la caída de los salarios reales. Eso puede llevar seguramente va a llevar a una contracción de la demanda de consumo de la población fuerte, caída de las ventas y recesión económica. Entonces, la dolarización, por el hecho que partiría de una situación con pocos dólares del Banco Central, va a tener que ser tipo de cambio muy depreciado. Creo que todo esto Milei lo va a tener que conversar. Yo leí que iba a ir a Washington con el Fondo Monetario Internacional, porque es un país que le debe 45.000 millones de dólares al FMI, que fue un crédito originalmente contratado por Mauricio Macri y después renovado por Alberto Fernández. Ellos tienen vencimiento el próximo año hasta septiembre alrededor de 6.500 millones de dólares. O sea, necesitan urgente definir su relación con el FMI para este programa de Milei. También tan medio al borde pueden llevar a una hiperinflación, a una situación de hiperinflación, que se define como, hay varias definiciones, pero una, por ejemplo, es una tasa de inflación de un 1% diario, que puede llegar a 40-50% mensual, porque como es interés compuesto, digamos, la fórmula de cálculo, no están ahí, pero es un escenario. Ya tuvieron una inflación cerca del 2000%, 89 y una parte del 2000, cuando subió, del 89 y el 90, cuando asumió Menem. Es decir, no es la primera vez que la economía argentina puede transitar a una tasa de hiperinflación. Y tampoco es la primera vez de estos programas privatizadores, porque Menem tuvo un programa privatizador, la dictadura militar argentina del 76-83 también tuvo un enfoque monetarista, privatizador, parcialmente Macri en su gobierno. O sea, no es tan novedoso lo que está haciendo. Lo que es más novedoso son los anuncios del radicalismo, de la velocidad y la intensidad que serían aplicados, Claudio, pero el contenido no es tan diferente. Y bueno, hay que acordarse de experiencias internacionales, por ejemplo, Rusia, cuando cayó Gorbachev, se disolvió la Unión Soviética y asumió Yeltsin. El programa económico fue un programa de privatizaciones masivas de todas las empresas del Estado que se pudieran privatizar en Rusia. ¿Qué pasó? Ahí se formó una oligarquía, los famosos oligarcas, que se apoderaron de todos los activos públicos del Estado ruso, soviético antes. Y eso dio origen a enormes problemas de corrupción, de aumento de precios de los productos de las empresas privatizadas, de despido masivos de gente y de configuración de una nueva distribución del ingreso muy desigual. Lo mismo puede pasar en Argentina si se aplica un programa masivo que todo se privatiza, como lo que dice el presidente electo. Se va a producir una redistribución y una concentración de poder económico que no tiene Argentina en este momento, que por los indicadores no es un país demasiado desigual comparado, por ejemplo, con Chile o con otros países latinoamericanos, que ya son desiguales. Entonces, esta privatización masiva puede pasar lo que pasó en Rusia postsoviética o Chile con Pinochet, que se crean nuevos conglomerados, grupos económicos poderosísimos eh, eh, en la sociedad, con los consiguientes costos en desigualdad económica, eh, altos precios para tener los productos eh, y toda suerte de problemas. Entonces, es una especie de Argentina está en una crisis, y eso nadie lo va a dudar, pero la respuesta a esa crisis que se está proponiendo, yo la encuentro muy, muy riesgosa, tomando en cuenta la historia económica y política de Argentina y la experiencia internacional con paquetes neoliberales extremos, como los que plantea el presidente Milei.
Ujú. Hay Eh, evidencia, no es nuevo esto. sí. No es nuevo. Lo que está planteando no es una cosa novedosa conceptualmente que nunca se haya hecho y démosle el beneficio de la duda. Se ha hecho en muchos países en los últimos 30, 40 años y ha tenido bastantes problemas esa receta. Ujú. Bueno, sin duda alguna vamos a tener harto tiempo para seguir profundizando en la actualidad argentina, a propósito de esta llegada de Javier Milei ahí a la presidencia. Pero nos quedan unos minutos, Andrés, y queremos destinarlos también para continuar el análisis respecto del proceso constituyente en nuestro país. Ya lo hemos comentado anteriormente en este mismo espacio respecto de algunos aspectos que contiene esta propuesta que serían bastante complejos en caso de que se llegara a aprobar. ¿Qué podríamos agregar a propósito de este tema, sobre todo cuando ya la campaña está en curso? Vimos la semana pasada cómo empezó la franja televisiva. En fin, la palabra es suya, Andrés. Bueno, eh, aparentemente por las encuestas, eh, claro, esto es dinámico y puede estar cambiando, aparentemente no es muy popular la nueva propuesta y la gente estaría más inclinada a no aprobar, a rechazar este nuevo texto propuesto. Eso respecto a la encuesta. A ver, un poco lo que se ha dicho y en la parte económica y también lo conversamos, ¿no? Como usted dice en un programa anterior, la, la, el contenido económico, de derechos económicos y sociales de la nueva y de propiedad, de la nueva carta, del nuevo texto constitucional, eh, yo creo que profundiza los problemas que tiene el modelo prevaleciente y se acerca mucho a la propuesta, a la Constitución del año 1980 sin reformas. Insiste, por ejemplo, en debilitar el sector de los trabajadores, impidiendo la negociación colectiva ramal y otras posibilidades que podrían cambiar el gran desbalance que existe entre capital, gran capital y trabajo en la sociedad chilena. Eso, este texto lo agudiza, a mi juicio, ese desequilibrio. También insiste en como constitucionalizar la privatización de los servicios sociales y de la seguridad social. eh, Incluye medidas bastante inéditas como eliminación del impuesto a los bienes raíces en la primera vivienda, que es una fuente fundamental de financiamiento tanto de comunas acomodadas como comunas más pobres, que tienen el fondo común municipal que redistribuye ingresos desde los que reciben más a los menos, que la fuente principal son los impuestos de bienes raíces. Aparte que ese es un impuesto en un país con alta desigualdad en ingresos, un impuesto más progresivos que hay. Eso lo elimina. Y así mantiene un poco esta práctica del Banco Central tan autonomizado de toda la sociedad chilena. No cambia el tema de los derechos de agua. Entonces, yo creo que es un texto que resultó ser un poco a mi juicio, yo lo encuentro extremo, en el sentido que consolida un modelo que ya lleva casi medio siglo y que ha traído fuentes grandes de desigualdad y malestar social y claro, ha permitido en otras cosas crecimiento, pero ya no es el caso mucho. Pero yo creo que se perdió esta comisión que la redactó perdió la oportunidad de haber hecho algo más moderado, más balanceado, más pensando que las sociedades no quedan anclados en mayorías circunstanciales. Bueno, con una predominancia en esa comisión de gente de un partido muy radical de derecha, parecido al radicalismo, de este nuevo radicalismo que vemos en la Argentina. Esta ola llega a los países. Hay que ver las consecuencias de eso y cómo va a salir. Pero no, no, yo creo que un texto
constitucional tiene que ser más convocante, tiene que pensar en el largo plazo y tiene que tratar de acercar posiciones que son distintas, pero tratar de acercarlo a ciertos comunes denominadores. Este nuevo texto no cumple con esa condición, a mi juicio particular. Ujú. Bueno, Andrés, nos va a quedar todavía una sesión más como para poder seguir analizando el proceso constituyente, porque recordemos la elección es el próximo 17 de diciembre. Agradecerle, como siempre, a Andrés, el tiempo que tiene para conversar con nosotros y con nuestros auditores y auditoras, y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Gracias a la radio, gracias a usted, Claudio, y nos vemos pronto. Así es, nos vemos pronto.